Todo el mundo cree que conoce la historia de Spider-Man. Un niño normal, mordido por una araña radiactiva, adquiere poderes, se enfrenta a los villanos, repite el mantra de la responsabilidad y continúa siendo el héroe del barrio. Pero esa es solo la parte que te dijeron. El que es fácil de vender, de lo que nadie habla y que ha quedado enterrado en los rincones más oscuros de los cómics, es que existe una versión de esta historia que Peter Parker preferiría olvidar. Una versión en la que tuvo que cruzar una línea sin retorno. Ahora, imaginemos el peso de esto. No estamos hablando de un error, ni de un fracaso. Estamos hablando de una elección. En una Nueva York devastada, enfrentada a una amenaza que ni Bay, los Vengadores ni los simbiontes se atrevían a afrontar, Peter Parker se dio cuenta de que ser un héroe no era suficiente. Tendría que ser algo más, algo peor. Y fue en ese momento que la máscara dejó de ser un símbolo de esperanza y se convirtió en el rostro de un monstruo. Esta historia fue olvidada no porque fuera débil, sino porque era demasiado real. No mostró al brillante y optimista Peter Parker. Mostraba a un hombre exhausto, sangrando por dentro, que comprendía la verdad que nadie quiere afrontar. A veces, para salvar a quien amas, tienes que ensuciarte las manos. Y hoy vas a revivir esa versión sin filtros. Caminemos juntos a través de cada elección, de cada renuncia, de cada pedazo de humanidad que Pedro tuvo que arrancarse de sí mismo. Porque el héroe que conoces tuvo que perderse para que otros pudieran salvarse. Antes de continuar, respóndeme en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías para proteger a quien amas? Piénsalo bien, porque esta pregunta rondará tu mente hasta el final de este vídeo. Y cuando escuches la historia completa, te darás cuenta, Peter Parker nunca tuvo otra opción. Si no quieres escuchar la misma vieja historia una y otra vez, si estás listo para ver el lado oculto de Spider-Man, el que Marvel esconde porque es demasiado real, este es el lugar para ti. Aquí revelamos lo que nadie tuvo el coraje de contar. Entonces, si quieres ir más allá de la superficie y descubrir las decisiones más oscuras, humanas y dolorosas del Spider-Verse, regístrate ahora, porque a partir de aquí, cada historia te hará repensar qué significa ser un verdadero héroe. Todo. El mundo conoce el lado heroico de Peter Parker, el chico sencillo de Queens, que equilibra la vida estudiantil, los problemas de dinero, las tragedias familiares y aún encuentra tiempo para salvar Nueva York. Es este contraste entre la vida cotidiana y el heroísmo lo que siempre ha hecho de Spider-Man uno de los personajes más queridos del planeta. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que ese equilibrio, en un momento determinado, se destruyó por completo? Que hubo un momento en el que Pedro tuvo que elegir entre salvar la ciudad o salvarse a sí mismo, y eligió perderse. Esta no fue una batalla contra un villano carismático como el Duende Verde o un rival simbiótico como Venom. No, aquí la amenaza era algo mucho más primitivo, algo que no podía ser derrotado con inteligencia ni agilidad. Fue una fuerza brutal y devastadora que obligó a Peter a tomar una decisión que ningún héroe quiere afrontar: luchar como un monstruo, o ver todo lo que ama destruido. ¿Y sabéis por qué esta historia es tan ignorada? Porque rompe la imagen del héroe puro. Muestra a un Peter Parker que no sonríe después de la victoria y que no hace bromas mientras lucha. Muestra a un Peter que sangra, que grita, que pierde el control. Un Peter que por unos instantes dejó de ser un amigo del barrio para convertirse en algo más oscuro, más violento, más real. Ponte en su lugar. ¿Podrías ver tu ciudad, tu familia, tus amigos ser devorados por una amenaza imparable, sabiendo que hay una manera de detenerla, pero que esa manera requiere renunciar a tu humanidad? Sería fácil decir no, desde lejos, con seguridad, sin estar en el ojo de la tormenta. Pero ¿qué pasa si fuera tu casa? ¿Tu madre? ¿Tu hijo? Esa es la esencia de esta historia olvidada. El sacrificio silencioso, el peso de llevar una elección que nadie ve, pero que te corroe desde dentro. A Peter Parker lo han llamado héroe muchas veces, pero aquí, en ese momento específico, él era algo que la mayoría de la gente no tendría el coraje de ser: el monstruo necesario.
Y lo más curioso, incluso después de salvar a todos, nadie celebró lo que hizo. Nadie entendió, porque al final la ciudad se salvó. Pero el precio fue que Peter Parker nunca más volvió a verse en el espejo de la misma manera. Ahora, usted debe estar preguntándose, ¿qué fue tan terrible? ¿Qué amenaza podría obligar a Spider-Man a transformarse en un monstruo para proteger? ¿Nueva York? Esta es la parte donde las cosas empiezan a ponerse aún más intensas. Ven conmigo porque ahora lo entenderás, el contexto oscuro que Marvel te ocultó. Así que no te pierdas nada. Antes de entrar en los detalles más profundos de esta historia, es importante entender de dónde vino. No fue un gran evento de Marvel. No fue un arco principal en las revistas más vendidas. De hecho, esta trama surgió en una serie de ediciones alternativas, aquellas que prueban conceptos extremos, lejos de la mirada del gran público, casi como un experimento editorial, una realidad donde el Peter Parker que conocemos ha sido llevado al límite absoluto, física y emocionalmente, en una Nueva York en colapso. Esta no era la ciudad vibrante de las historias clásicas. Era una Nueva York devastada, devorada por una infestación simbiótica que se extendió como una plaga. No estamos hablando de un Venom o un Carnage sueltos en las calles. Era algo más grande, más voraz, una horda sin mente, que consume todo a su paso y se multiplica segundo a segundo. Los héroes que intentaron detener la infestación fueron los primeros en caer. Los Vengadores cayeron uno a uno. Los Cuatro Fantásticos han sucumbido. Ni siquiera los X-Men pudieron resistirse. No había ningún plan. No existía ninguna tecnología de vanguardia capaz de revertir eso. Fue el final. Y en medio de este apocalipsis simbiótico, solo quedaba él, Peter Parker. Es en este escenario donde se desarrolla la historia olvidada. Un campo de batalla desolado, donde la única posibilidad de victoria requería una decisión impensable. Marvel nunca trajo esta versión a los cines. Esta historia nunca fue animada para una serie. Quizás porque no coincide con el tono claro que el público en general espera, pero para aquellos que realmente entienden el peso de las decisiones de Spider-Man, esta es una de las narrativas más fuertes jamás creadas. Y es precisamente por eso que es necesario contarlo. Porque los verdaderos héroes no se forjan en victorias fáciles. Aparecen cuando nadie más tiene el coraje de luchar. Ahora que conoces el brutal contexto de esta historia, es hora de descubrir quién, o mejor dicho, qué, fue la amenaza que obligó a Peter Parker a abandonar su humanidad. Y aquí os lo aseguro, nunca has visto a Spider-Man enfrentarse a algo tan implacable como esto. Antes de continuar, respóndeme en los comentarios. ¿Crees que Peter Parker sería capaz de renunciar a su propia humanidad para salvar Nueva York, incluso sabiendo que eso lo convertiría en un monstruo? Quiero saber de ti, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que piensas sobre lo que realmente significa ser un héroe. Imagina una infestación simbiótica como nunca antes hayas visto en los cómics. No era solo un nuevo huésped para Venom u otra variante de Carnage. Era una entidad colectiva, una mente colmena que se extendía por la ciudad como una marea negra, tragándose todo a su paso. No había personalidad, no había negociación, solo tengo hambre. Un hambre que devoraba carne, acero, hormigón, incluso energía vital. Los primeros en ser capturados fueron los héroes más visibles. Tony Stark fue consumido dentro de su propia armadura, incapaz de evitar que el simbionte se infiltrara en cada microgrieta del traje. Steve Rogers luchó hasta el último golpe, pero terminó sepultado por decenas de cuerpos deformados, antiguos aliados y civiles transformados en horrores andantes. Incluso Thor, un dios, tuvo su Mjolnir arrancado de sus manos por criaturas que no sentían ni dolor ni miedo. Peter observó todo lo sucedido, impotente. Sabía que con cada segundo que pasaba, Nueva York desaparecía un poco más. Y no fue solo la ciudad, fue la gente. Las calles que él protegía estaban irreconocibles. Ya no había vecinos saludando desde la ventana. Ya no había niños jugando en los parques. Solo se oía el sonido grotesco de la carne siendo absorbida, los huesos rompiéndose
y la ciudad siendo tragada por la oscuridad viviente. Fue entonces cuando llegó la decisión, no por heroísmo, no por la gloria, pero porque no había alternativa. Pedro sabía que si lo secuestraban como a todos los demás, no quedaría nadie. Pero también sabía que había una oportunidad, una única posibilidad: conectarse con la mente colectiva, fusionarse con ella, tomar el control desde dentro. Fue un movimiento suicida. Sería necesario renunciar a todas tus barreras, bajar todas las defensas mentales, entregarse completamente. El riesgo: deja de ser Peter Parker para siempre. Pero el precio de no intentarlo fue aún más alto. Estaba aceptando la extinción. El peso de esa elección es el verdadero corazón de esta historia. No fue una decisión heroica en el sentido clásico. Fue un acto de desesperación, de sacrificio absoluto. Y en ese momento, en medio de las ruinas de Nueva York, Peter Parker dejó de ser Spider-Man. Se convirtió en algo más. Algo que los cómics no se atrevieron a imprimir en portadas brillantes. Un avatar de la furia simbiótica misma. Un monstruo con conciencia, capaz de canalizar la destrucción de la colmena contra sí misma. Pero esta transformación tuvo un precio, y lo más doloroso estaba aún por venir. Antes de que pienses que esta fue una victoria épica, déjame mostrarte el momento en que Pedro perdió lo más preciado para él, su humanidad. El momento en que Peter Parker decidió fusionarse con la colmena simbiótica no fue un salto heroico hacia los cielos, fue una zambullida al abismo, literalmente. El epicentro de la infestación estaba allí, en el corazón destruido de Nueva York, donde una vez se alzaron orgullosos rascacielos y ahora solo quedaba un mar de carne negra palpitante, respirando, como si la ciudad misma hubiera cobrado vida, o peor aún, una muerte consciente. Cada paso que daba hacia ese núcleo se sentía como una traición a sí mismo. Las redes, que siempre habían sido extensiones de su voluntad, ahora se aferraban pesadamente, como si se resistieran a avanzar. El sentido arácnido gritó, pero ya no era una advertencia de peligro externo. Fue un último llamamiento interno. No lo hagas. Pero lo hizo. El simbionte no lo atacó de inmediato. Él lo recibió, como un hijo que regresa a casa. La masa viscosa subió por sus piernas, envolvió su torso, se infiltró en cada poro, en cada grieta, en cada pensamiento. Fue diferente a todas las veces anteriores. No fue una lucha por el control. No hubo resistencia. Pedro lo estaba permitiendo. Estaba abriendo las puertas de la mente. Y la colmena se dio cuenta. El proceso fue lento, doloroso. Sintió que se diluía, como si su identidad fuera tallada, eliminada, pieza por pieza. Primero fue la voz. Entonces los recuerdos más tenues, las risas con Yeta, los consejos del tío Ben, las conversaciones con May, todo se volvió apagado, distante, como un eco en un pasillo interminable. Pero en el fondo, en un último rincón, protegido, algo resistía. La misión: salvar Nueva York. Esta idea simple y brutal fue lo que evitó que Peter se perdiera por completo. Fue ella quien, paradójicamente, impulsó su transformación en algo monstruoso. La piel se convirtió en una armadura viviente, llena de venas negras que pulsaban en sincronía con el ritmo del simbionte. Las manos ya no eran manos, eran garras, cuchillas orgánicas que parecían anhelar cortar. La cara... Bueno, la cara era un recuerdo lejano de lo que alguna vez fue Peter Parker. Sus ojos brillaban, ya no con la inocencia de un chico de Queens, sino con la antigua furia de una criatura, nacida para destruir. Dentro, la batalla continuaba. Cada segundo, Peter necesitaba reafirmar su propósito, recordarse el porqué, para no ceder al instinto primario de la colmena. Sintió las voces, miles de ellos, gritos, susurro, llamando al final, y aún así, con una fuerza que él mismo desconocía, Peter logró moldear esa furia colectiva en un arma. Se había convertido en el avatar de la destrucción, pero con un único objetivo: la colmena misma. Fue una guerra interna, una autodestrucción dirigida, un virus dentro de un virus. Pero no nos equivoquemos, Pedro ganó esa batalla. La ciudad fue salvada,
las calles, limpias, la plaga, erradicada. ¿El precio? Bueno, el precio fue que Peter Parker nunca volvió a ser el mismo. Porque cuando te permites convertirte en un monstruo, incluso por una razón noble, no siempre puedes volver a ser humano después. Y si crees que esa fue la parte más difícil de esta historia, espera a verla. Cómo Nueva York recibió a su Salvador después de esta transformación. Nueva York se salvó, pero nadie aplaudió. Cuando la marea simbiótica empezó a retroceder, disolviéndose como humo en un fuego que no dejaba cenizas, lo que quedó no fue una ciudad en celebración. Era un cementerio al aire libre, edificios retorcidos, calles llenas de baches, el olor metálico de la muerte mezclado con la humedad de un lugar que sangraba. Y en el centro de todo estaba él, Spider-Man, o lo que una vez fue, los pocos supervivientes que lograron salir de los escombros. No reconocieron a su Salvador. Lo que sus ojos vieron fue una criatura deforme, una silueta cubierta de placas de simbiontes, músculos hipertrofiados, garras donde antes había dedos, ojos brillantes que no reflejaban humanidad. No había máscara, no había uniforme. Había un monstruo. Y sin embargo, fue este monstruo el que salvó la ciudad. Peter sintió las miradas, no por gratitud, sino por miedo. Era un miedo frío y cortante, peor incluso que el desprecio, porque ser temido no era lo que él quería. Nunca lo fue. Pero ese día comprendió una cruel verdad. El héroe no siempre es la cara bonita de los periódicos. A veces, el verdadero héroe es el que se ensucia, el que sangra, el que se rompe en 1000 pedazos para que otros puedan permanecer enteros. Pero la ciudad no lo vio. La ciudad vio dientes, garras y una sombra amenazante surgiendo de las ruinas, y prefirió olvidar. Entierren esa versión de Spider-Man junto con los escombros. Peter no esperaba reconocimiento, pero la soledad de ese momento fue brutal, porque por primera vez había cruzado una línea sin retorno. Sabía que incluso si limpiaba la ciudad, nunca podría limpiarse a sí mismo. Y aquí viene la verdadera esencia de esta historia. Ser un héroe significa a menudo aceptar llevar cicatrices invisibles, heridas que nadie verá, que nadie aplaudirá, pero allí estarán, corroyéndose silenciosamente. Pero ¿sabes qué es aún más inquietante? Existe una teoría entre los fans más atentos de que esta versión de Peter Parker, este monstruo protector, no fue la excepción. Fue quizás la forma más honesta y cruda de lo que alguna vez había sido. Y si crees que eso es una exageración, en el próximo minuto te lo mostraré. Cómo esta historia se conecta con otros momentos oscuros en la trayectoria de Spider-Man y por qué revela el lado más verdadero de Peter Parker. Esta historia en la que Peter Parker se convierte en monstruo para salvar Nueva York puede parecer aislada, como si no fuera más que una realidad alternativa extrema perdida entre tantas variaciones del multiverso. Pero la verdad es que revela algo mucho más profundo sobre el personaje. Y si miráis con atención, veréis que esta transformación no fue una desviación, fue una amplificación de lo que Peter siempre ha sido. A lo largo de los años, varias historias han mostrado a Peter cruzando límites éticos y emocionales. ¿Quién recuerda la saga El Otro, donde muere y renace con poderes más bestiales, más instintivos? O el arco de Super Spider-Man, donde su mente fue reemplazada por la de Otto Octavius, y sin embargo, en el fondo, el legado de Peter insistió en emerger. Estas historias ya apuntaban a un tema recurrente, la lucha de Peter con su propia naturaleza oscura. Esta monstruosa versión no surgió de la nada. Ella es la cúspide de un patrón. Cada vez que Peter es llevado al extremo, tiene que enfrentarse a la parte de él que es capaz de cualquier cosa para proteger a los demás. No es una cuestión de si cruzará la línea, sino de cuándo y a qué precio. Entre los fans más atentos, existe una teoría inquietante, que Peter Parker es en esencia un personaje condenado al sacrificio perpetuo. No importa el universo, no importa la realidad. Spider-Man está condenado a perder, a mutilarse emocionalmente, a deconstruirse en nombre de un bien mayor. Como si la propia red de la vida, esa fuerza cósmica que conecta a los hombres araña del multiverso,
estuviera tejida con el sufrimiento de infinitos Peters. Esta historia, donde se fusiona con la colmena simbiótica, es vista por muchos como la metáfora perfecta de este ciclo. Una representación literal de cómo absorbe el peso de todos los que lo rodean, cargando solo con la oscuridad que nadie más quiere tocar. Es más, algunos teóricos señalan que esta transformación no fue una simple victoria aislada. Ella era el precio de un equilibrio multiversal. Que Peter se convirtiera en monstruo fue el acto necesario para preservar el delicado equilibrio entre el caos y el orden. Ahora, piensen conmigo, si esta versión de Spider-Man es una metáfora tan poderosa sobre el sacrificio y la esencia del héroe, ¿por qué Marvel ocultó esta historia? ¿Qué estaba realmente en juego detrás de escena? A continuación te lo mostraré, cómo esta batalla culmina en el momento más impactante en la trayectoria de Peter, un clímax que redefine lo que significa ser un héroe, sin importar el costo. La batalla final no fue una pelea en el sentido tradicional. No hubo coreografías acrobáticas, ni golpes espectaculares que impresionaran a quienes observaban desde afuera. De hecho, nadie lo vio. A estas alturas la ciudad estaba en silencio, sofocada por el miedo y el olor pútrido de la colmena en descomposición. Y en el centro de este silencio estaba la guerra más brutal que Peter Parker había enfrentado jamás. La guerra dentro de sí mismo. Al fusionarse con la mente colmena del simbionte, Peter no solo estaba atacando a un enemigo externo, estaba abriendo las puertas de su propia psique a una entidad cuyo único lenguaje era la destrucción. Cada segundo era una batalla para no dejarse consumir por el hambre, por la furia, por la falta de identidad. Y esta resistencia no fue heroica, fue desesperada. La conciencia de Pedro se ahogó en un mar de voces. Escuchó a cada civil devorado, a cada héroe derrotado, cada susurro de la colmena pidiendo más. El simbionte era despiadado. Él no negoció, él absorbió. Pero allí, en el fondo, quedaba una chispa, la promesa, la maldita promesa que Peter siempre había llevado como una maldición. Proteger a todos, incluso si eso significaba destruirse a sí mismo. Esa fue la clave. No luchó contra el simbionte como otras veces. Él se entregó, pero de forma controlada. En lugar de resistirse, canalizó. Se convirtió en un conducto para la furia simbiótica, redirigiendo la destrucción hacia la propia colmena. Como un cuerpo que ataca a sus células enfermas, Peter reprogramó la red simbiótica para autodestruirse. El proceso fue agonizante. Cada vez que se rompía un eslabón de la colmena, sentía como si le arrancaran pedazos del alma. El dolor era físico, mental, existencial. Pero él persistió, porque Peter Parker nunca supo rendirse, ni siquiera cuando el precio era él mismo. Cuando la colmena finalmente se derrumbó, la ciudad respiró aliviada. Pero Pedro ya no era el mismo. El simbionte no se había disuelto y desaparecido simplemente. Estaba grabado en cada fibra de su ser. El color negro, el brillo viscoso, las garras, la forma distorsionada. Ahora todo era parte de él tanto como su propio ADN. Se movió entre los escombros, buscando sobrevivientes, actuando con la precisión de alguien a quien todavía le importaba, pero con la apariencia de alguien que había sido corrompido sin retorno. La gente retrocedió cuando lo vieron. El miedo era palpable. No hubo gritos de «gracias», no hubo aplausos, solo silencio y miradas vacías, marcadas por la duda. ¿Podría el monstruo que salvó la ciudad ser diferente de los monstruos que la atacaron? Y ahí es donde la ironía era completa. Peter Parker, el héroe que siempre luchó por la aceptación y el reconocimiento, terminó su mayor victoria más solo que nunca. No por elección, pero porque el peso de ser necesario le costó su humanidad ante los ojos del mundo. Esta historia, tan ignorada en los medios oficiales, quizás revela la versión más honesta de Spider-Man, porque al final ser un héroe no se trata de aplausos, ni se trata de fama. Se trata de hacer lo que hay que hacer, incluso si eso destruye quién eres. Y eso fue exactamente lo que pasó allí. Peter salvó Nueva York, pero no se salvó ahora. Dime,
¿Aún crees que ser un héroe es solo un bonito manto y un discurso de esperanza? Lo que viene a continuación te hará repensarlo todo, porque ahora hablemos de el impacto de esa elección y el oscuro legado que Peter dejó después de ese día. Ahora que ya conoces esta historia, necesito hacerte una pregunta, y quiero que pienses honestamente antes de responder. Si estuvieras en el lugar de Peter Parker, en ese preciso momento, rodeado de una ciudad al borde de la destrucción, sabiendo que la única forma de salvar a la gente sería renunciar a tu humanidad, ¿tendrías el coraje de hacer lo mismo? No pienses en las respuestas bonitas, en lo que sería políticamente correcto. Piénsalo de verdad. ¿Sacrificarías quién eres, todo lo que has construido, tus valores más profundos, para convertirte en algo que desprecias, solo para asegurar que otros puedan seguir vivos, aún sabiendo que al final nadie entendería lo que hiciste, que nadie aplaudiría, que te recordarían no como un héroe, sino como un monstruo? Esa es la esencia de la historia que acabamos de explorar, y por eso es necesario contarlo, porque nos obliga a afrontar una verdad incómoda. Ser un héroe, en la vida real, a menudo significa ser odiado por hacer lo correcto, así que ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál hubiera sido tu elección? ¿Resistirías hasta el final, aún sabiendo que no hay victoria sin sacrificio? ¿O aceptarías convertirte en el monstruo necesario para proteger a quienes no pueden defenderse? Leeré cada comentario y les garantizo que las respuestas más valientes y sinceras serán destacadas aquí en el canal. Porque esta historia no se trata solo de Peter Parker, se trata de nosotros, sobre las decisiones que nos definen. Y hablando de historias que desafían todo lo que crees saber, hay otra aún más impactante que necesitas conocer. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Si esta historia ya te resultó pesada, tengo que contarte. Hay una aún más inquietante. Un capítulo que poca gente conoce, pero que redefine por completo el concepto de héroe y villano en el universo de Spider-Man. Me refiero al día en que los propios Vengadores, sí, los que una vez lucharon codo a codo con Peter, se volvieron contra él. Y no fue un error, no fue un típico malentendido de cómic, fue una verdadera cacería, frío, calculado, donde Peter Parker fue señalado como la mayor amenaza para el multiverso. Y esta vez no hubo ningún simbionte al que culpar, no hubo manipulación mental, era él, tus elecciones, sus consecuencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando los héroes más poderosos del planeta deciden que tú eres el problema? ¿Cuándo la justicia que siempre has defendido se vuelve contra ti? Esta es una de esas historias que Marvel nunca quiso destacar, porque rompe expectativas, desconstruir, expone las fallas de un sistema que a menudo prefiere destruir lo que no entiende en lugar de intentar salvarlo. Si has llegado hasta aquí, sé que quieres algo más que historias superficiales. Quieres conocer el lado oculto, el lado que nos incomoda, pero que revela las verdades más profundas de los personajes que amamos. Y es por eso que existe este canal, para mostrarte lo que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Así que aprovecha y regístrate ahora. De esta manera, no te perderás ninguna de estas historias prohibidas, versiones olvidadas y realidades que revelan el verdadero peso de ser un héroe. Entonces, cuando termines este vídeo, haz clic en el siguiente. El día que los Vengadores cazaron a Spider-Man. La historia que lo cambió todo. Te lo garantizo, después de escuchar esta historia, nunca volverás a ver a Spider-Man, ni a los Vengadores, de la misma manera.